Hola chicos, buenos días. Este vídeo es hoy para explicar, esa parte de la Edad Media, esa primera parte que sería la Alta Edad Media. Ya sabemos que la Edad Media es la etapa de la historia que abarca desde la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo hasta el descubrimiento de América en el año 1492. Son 10 siglos, más de 10 siglos, más de 1000 años, y por eso para estudiar esta etapa tan amplia la tenemos que dividir en dos partes, ¿vale? Que sería la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Muy bien, pues comenzamos con la Alta Edad Media. La Alta Edad Media comienza en el siglo V después de Cristo, ¿vale? En el año 476 aproximadamente, cuando cae el Imperio Romano. Bueno, ¿por qué cae el Imperio Romano? Eso ya lo estudiamos el año pasado, ¿de acuerdo? Hubo una serie de razones por las que el Imperio Romano pues, se vino abajo y terminó desapareciendo. La principal de ellas fue la económica, porque claro, era un imperio tan grande, tan amplio. Los romanos extendieron su imperio por toda Europa, parte de Asia y el norte de África. Entonces, bueno, era un imperio tan grande que económicamente costaba mucho mantenerlo. Y además había una serie de pueblos que desde las fronteras del imperio pues estaban intentando vencer a los romanos. Uno de esos pueblos eran los pueblos germánicos o los pueblos bárbaros que también le llamaban. Esos pueblos germánicos del norte de Europa, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta fue una de las principales razones por las que cayó el Imperio Romano, sobre todo por la entrada de esos pueblos germánicos en el imperio, ¿vale? Además de tener también, que es importante, el cristianismo, ¿eh? Los romanos sabéis que eran politeístas, que creían en muchos dioses, pero luego acabaron instituyendo el cristianismo como la religión de su imperio. Y claro, el cristianismo tiene una serie de valores que iban en contra, un poco contradecían la sociedad de los romanos, ¿eh? Para los cristianos todos somos iguales, todos tenemos los mismos valores, y la sociedad de los romanos está muy bien estructurada en los patricios, que eran los más ricos, los plebeyos, que eran las clases medias, los comerciantes, artesanos y demás, y por último los esclavos, que no tenían ningún tipo de derecho, ¿vale? Entonces los esclavos, con las disciplinas del cristianismo, pues yo pensaba que podían ser iguales que los demás. Y esto fue debilitando también al imperio. Bueno, pero bueno, ya lo que nos trae aquí hoy es la Alta Edad Media, ¿eh? Ya digo que comienza en el siglo V, cuando cayó el Imperio Romano, en el 476, ¿vale? Y abarca hasta el siglo XII aproximadamente. Esta época es una época un poco oscura, y os digo que es oscura, ¿por qué? ¿Porque era de noche todo el día? No, no, no penséis que es por eso, o porque estaba siempre nublado. No, 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 no. Una época oscura porque veníamos de la Edad Antigua, que fue una época de mucho esplendor. Y os lo explico. Los griegos y los romanos, que eran las civilizaciones más importantes de la Edad Antigua en Europa, ¿vale? Pues eran unas civilizaciones muy avanzadas. Les gustaba mucho la cultura, estudiaban mucho diversas disciplinas, estudiaban lengua, matemática, filosofía, teología, política, astronomía, astrología, teología, les gustaba mucho todas las disciplinas de la ciencia. Eran una sociedad a la que les gustaban mucho los espectáculos, la cultura, les gustaba en general. Ya sabéis que las ciudades romanas, las romanas sobre todo, pues tenían cantidad de espacios públicos donde ver actos culturales, como por ejemplo el teatro en el que se representaban obras teatrales, el anfiteatro en el que se desarrollaban las luchas de gladiadores, o también, por ejemplo, el circo, que era donde se desarrollaban las actividades deportivas, las competiciones deportivas, ¿eh? Las competiciones de atletismo, de saltos, de carrera, y las que más les gustaban a los romanos, por supuesto, que eran las carreras de cuadrigas, ¿eh? Las cuadrigas eran esos carros pequeños que eran tirados por uno o dos caballos. Bueno, pues a ellos las carreras de cuadrigas les encantaban, era como para nosotros ahora la Fórmula 1 o el motociclismo, ¿vale? Ese era su deporte favorito. Y todos estos actos eran públicos en unos edificios impresionantes en los que cabían miles de personas, como los estadios de hoy en día. Las ciudades eran ciudades muy avanzadas, tenían calzadas, como las actuales carreteras, acueductos que le llevaban el agua a la ciudad, termas donde los romanos y los griegos podían ir a bañarse en pleno invierno, algunas que eran de agua caliente, otras que eran de agua fría, como las actuales piscinas. Tenían multitud de templos dedicados a los dioses, para la oración, para el culto.
y que tenían incluso pasos de cebra, no eran como las ahora que como los de ahora que están pintados en el suelo, sino que ellos lo hacían con roca, pero eran ciudades que estaban muy bien estructuradas y muy parecidas a las actuales, salvando las diferencias de los años, claro. Pues todo este esplendor de la cultura, la ciencia, esas grandes ciudades, desaparece totalmente en la Alta Edad Media, ¿vale? Por eso digo que es una etapa oscura. La cultura desaparece por completo, los actos deportivos, culturales, etcétera, desaparecen también. Es una época un poco venida a menos. Veníamos de los griegos y los romanos, que eran, ya os digo, de civilizaciones muy avanzadas, y pasamos a esta época en la que todo esto decae. Decae que termina por desaparecer. Ya sabéis que los romanos, por ejemplo, y los griegos, porque fueron los griegos los que lo inventaron, desarrollaban las Olimpiadas, que por desgracia este año no las vamos a poder ver. Este año eran los Juegos Olímpicos o de Tokio, y por esta situación pues no se van a poder celebrar, se han pospuesto hasta el año que viene, hasta el 2021. Bueno, pues ya en Olimpia, que era una ciudad griega, fue donde se empezaron a disputar estos Juegos Olímpicos, estas competiciones deportivas, y que traemos hasta la actualidad. Pero cuando llegó esta época desaparecieron por completo, ¿vale? Desaparecieron. Bueno, la Alta Edad Media abarca desde el siglo V, como yo he dicho, hasta el siglo XII aproximadamente. Y una vez que cayó el Imperio Romano, pues los pueblos germánicos, esos pueblos bárbaros que habían invadido el imperio, fueron creando por toda Europa diversos reinos, ¿vale? Estos reinos estaban basados en una organización política, social y económica que se llamaba feudalismo, ¿vale? Sistema feudal o feudalismo. ¿Y en qué consistía el feudalismo? Pues fijaros, la mayoría de la población del feudalismo era analfabeta, no sabía leer ni escribir, y vivían principalmente de la agricultura y la ganadería. El comercio había prácticamente desaparecido también. La sociedad, ¿vale?, estaba dividida en estamentos. Las clases sociales estaban divididas en estamentos y era muy complicado pasar de un estamento a otro. El estamento más importante, por supuesto, era el rey. Dentro del sistema feudal, el rey era la máxima autoridad. Era el dueño y señor de todas las tierras, vivían en castillo y tenían sus propios ejércitos. Era el dueño absoluto de todo el reino. Por debajo del rey, en un estamento un poco más inferior, estaban los nobles, ¿vale? Los nobles también vivían en castillo y también recibían tierras que les daba el rey. Parte de sus territorios se los donaba el rey. ¿A cambio de qué? A cambio de que protegieran al rey en los periodos de guerra. Cuando había guerras con otro reino, pues él a su noble decía: oye, tenéis que echarme una mano, tenemos que luchar contra este otro reino y me tenéis que proteger. A cambio, yo os voy a dar pues esta parte de mi terreno, esta parte de mi reino, ¿de acuerdo? Entonces los nobles ayudaban al rey a cambio de tierras, a cambio de protección militar. Dentro de su feudo, ¿vale?, porque se llamaba el territorio de los nobles que le daba el rey, dentro de su feudo ellos eran los señores absolutos y solo debían obediencia al rey. Dentro de su reino, de su feudo, ellos eran las personas más importantes, ¿vale? Por debajo de los nobles, ya tenemos el rey en lo más alto de la estructura de la sociedad, ¿vale? Por debajo los nobles. En un escalón inferior estaba el clero, que el clero estaba formado por los sacerdotes, los monjes, los obispos, etc. Ellos se dedicaban principalmente, bueno, pues a la oración, a la religión, a la cultura. Eran los únicos que tenían acceso a la cultura, el clero. ¿Y por qué? Porque eran los que conservaban los libros. Los libros los tenían en los monasterios y ellos se encargaban, además de la lectura de los libros, de transcribir esos libros a diversos idiomas, al latín, luego un poco más adelante al castellano antiguo, etc. ¿De acuerdo? Bien. Por debajo del clero, ¿ya? Bueno, el clero también a veces también poseía tierras. Vivían en monasterios y dentro de sus monasterios pues, tenían sus tierras. Y por último, el escalón más bajo de todo eran los campesinos y los siervos, ¿vale? Los campesinos y los siervos, pues, evidentemente, no vivían en castillos y con muchos privilegios. No. Vivían en aldeas muy pobres, en unas condiciones infrahumanas, en unas condiciones muy malas, y eran los que se encargaban de trabajar la tierra. Ellos trabajaban las tierras de los nobles
y del rey, ¿vale? Luego la cosecha se la daban al noble y al rey y aparte encima le tenían que pagar determinados impuestos. O sea que eran los que peor vivían de todo. Y bueno, hacían esto a cambio de un poco de comida y a cambio de protección también cuando en época de guerra pues los dejaban entrar en los castillos para que no fueran ejecutados. Y bueno, con esto yo creo que es suficiente por hoy sobre la Alta Edad Media, ¿vale? Venga, mañana seguimos con la Baja Edad Media. Venga, hasta mañana.